Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él tal como él reside en mí. Y esa es una especie de idea como las matrushkas, ¿no? Uno dentro de otro, todos son lo mismo. Precisamente la lección del día anteayer nos estaba hablando que teníamos que compartir los milagros. De hecho, estas últimas lecciones que estamos viendo es precisamente la invitación a que pongamos en práctica con milagros lo que hemos aprendido del curso. Y obviamente nos está también diciendo que al estar unidos debemos de tener la confianza plena de que esto es verdad. Y precisamente es otra manera de decir que estamos dentro de Dios, que somos su hijo y que eso no hay nada que lo pueda cambiar, ni nosotros mismos, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que somos tal como Dios nos creó. Y precisamente que mi unidad con el Cristo me establece como hijo de Dios, mucho más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley. Obviamente estamos hablando de las leyes del mundo, porque únicamente estamos sujetos a la ley del amor, que es la ley de Dios. Así que no tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. Y él, el Cristo en mí, es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno con Dios, así como uno con el Espíritu Santo, uno con el Cristo. Por eso dice que ¿quién es Cristo sino tu Hijo, tal como tú lo creaste? Y que soy yo sino el Cristo en mí. O sea, es muchas maneras de explicar, como lo dijimos ayer, de diferentes puntos no de vista, sino que es uno mismo, nos está explicando de muchas maneras en esta misma lección que somos el Hijo de Dios. Perdón, pero es que esta no había nada que explicar, o sea, la lección sí, está muy clara, está, ¿no? Muy clara, entonces, por eso fue una lección muy clara y pues habiendo hecho el resumen, nos vamos al capítulo 6 en el libro de texto, que se llama Las lecciones del amor, en la sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo, y estamos en el apartado A. Ayer terminamos, se puede decir que la introducción, porque hemos comentado que esta es una de las secciones más extensas del libro de texto. Y está muy interesante y hoy vamos a precisamente hablar de este apartado A que dice, para poder tener, da todo a todos. Adelante, Leti, te escuchamos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente, y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna. Esta tampoco resultará. Pues es que aquí no hay vuelta de hoja. Está diciendo con toda claridad, desde el principio de este párrafo, dice, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Y es que precisamente estamos en esta creencia de que cuando el cuerpo muere, ahí se acabó todo. Pero está hablando precisamente de que cuando te des cuenta que tu cuerpo, tu ego y tus sueños han desaparecido, esto quiere decir que ya aceptaste la verdad. Está hablando del momento en que solamente los sueños desaparecen cuando el ego desaparece.
Pero al desaparecer el ego, necesariamente el cuerpo también tiene que desaparecer. Y estamos hablando de deshacer una creencia, no de una destrucción. Está hablando de que cuando todo lo que significa ego y separación desaparezca, sigues tú estando presente en tu mente y sabes en ese momento, cuando ya no hay ningún juicio, que eres eterno. O sea, que en pocas palabras te está diciendo, no eres un cuerpo. Y dice, aquí está agregando que tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. O sea, básicamente está diciendo, pues sabes que quita tu creencia en la muerte porque la muerte es un límite que el Hijo de Dios dormido se ha puesto a sí mismo para creer que hay separación. Entonces, y te dice que la muerte no logra nada porque la muerte es nada. O sea, nosotros estamos tratando de llegar a diferentes, a este lugar a donde todos morimos, donde creemos que va a ser el juicio final y que nos van a mandar al infierno o al purgatorio, que finalmente purgatorio y infierno viene siendo lo mismo. Nos dice que el cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Y es lo que hemos estado diciendo a lo largo de todas las lecciones, es que si somos un ser infinito y que su vida es eterna, ¿cómo puede ser que un envase tan limitado como el que vemos aquí, que tiene fronteras tan claras, cómo puede contener lo que es la vida? O sea, es imposible. Por eso el cuerpo ni vive ni muere, porque nosotros somos un ser que es vida en sí mismo. Bueno, yo creo que también aquí, bueno, no, pues no se toma tan literal, ¿no? De que el cuerpo va a desaparecer. Entonces, es cuando tú empiezas a dejar el ego a un lado, pues te empiezas a desidentificar con el cuerpo. Entonces ya no le pones tanta atención al cuerpo, sino a la mente. Entonces, de esa manera, y creo que en unas lecciones atrás estábamos comentando esto, que cuando dejas de ponerle atención, pues simplemente ya no está porque la atención tuya ya no está en esa parte, ¿no? Por ejemplo, en el ego estábamos hablando en aquella ocasión. Y es lo mismo con el cuerpo, cuando uno le deja de poner atención. ¿Por qué la atención? Porque estamos atentos a que hay que cubrirlo, hay que darle de comer, hay que mantenerlo en forma, hay que alimentarlo de tal o cual manera, hay que tener una revisión médica tantas veces al año. Entonces todo eso es ajustarse a las leyes del cuerpo, ¿no? Porque necesita todo eso. Pero cuando nos desatendemos, por decirlo de alguna manera, de esas cosas, desentendemos de que no es necesario hacer todo eso porque todo está en nuestra mente, pues entonces ese apego o esa atención al cuerpo va desapareciendo. O sea, va desapareciendo esa atención o ese apego al cuerpo. Y eso es de lo que se trata, de desapegarnos al cuerpo. Porque finalmente no somos un cuerpo, eso no es lo importante. Lo importante pues siempre va a ser la mente. Y aquí dice, porque la vida forma parte de la mente, ¿no? O sea, la vida no está en que el cuerpo esté bien atendido o no, la vida está en la manera que pienses. Exactamente. Porque finalmente ya también hemos dicho muchas veces, esto que estamos viviendo es la muerte. Es la muerte porque si tú estás en ego, eso quiere decir muerte, estar en la muerte, ¿no? Pero, o sea, puede ser difícil de comprender, ¿no? Porque, o sea, estamos tan identificados, y yo lo he visto con algunas personas que nos llaman, que pues de repente sí tienden a negar que esto sea una ilusión, ¿no? Porque dice, pues es que esto es real porque lo estoy viviendo, porque lo estoy haciendo, sí. Porque mira, o sea, a mí me quitaron un riñón y yo tengo que hacer esto, ¿no? Pues sí, porque estás totalmente identificado con el cuerpo y hay que irse desapegando de eso para que entonces sepas lo que es la verdadera vida, porque estás luchando con un riñón queriendo vivir
y no es vida eso. O sea, lo que tengas en este mundo no es vida. Entonces, por eso siento que a veces se podría, pues, uno confundir o no entender precisamente qué es lo que es la vida, ¿no? A qué se refiere, o qué es la muerte, ¿no? Y la muerte, pues, lo ha dicho también en diferentes formas. Pues es esto que nosotros llamamos vida, es verdaderamente la muerte, porque está en una ilusión, porque nada de eso existe, porque esto no fue lo que Dios creó. Entonces, pues si no creó Dios esto, pues no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Exactamente, por eso dice que la muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. La decisión de que está hablando aquí es que no hemos tomado la decisión de entender que somos el Hijo de Dios y que contiene la vida en sí mismo. Por eso, la única manera de resolver conflictos es aceptando precisamente esta premisa, que somos la vida. Entonces, por eso seguimos padeciendo de esta manera que este cuerpo desaparece. Pero al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, por ejemplo, las soluciones imposibles es que eres tú solo contra el mundo. Tú tienes que protegerte de todos tus hermanos, tú tienes que protegerte de la naturaleza, tú eres una persona vulnerable, eres un individuo que está abandonado en una mota de polvo en el universo. Esas son las soluciones imposibles que el ego propugna. No es cierto. Ni estamos solos, ni somos vulnerables, y además vivimos en medio de Dios, no estamos separados. Y la muerte precisamente es una de estas soluciones que el ego propugna para que tú nunca llegues a la verdad. Pero, como dice aquí, esta solución tampoco resultará. Y además, ¿por qué dice? ¿Por qué no resultará? Por esto, por lo que dice en el siguiente párrafo. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Bueno, pues aquí está siendo muy claro. Sabemos que una de las soluciones imposibles del ego es la muerte. Y aquí dice muy claro, Dios no creó el cuerpo. Y aquí pues hay muchos que le van a hacer van a hacer un berrinche porque se nos ha enseñado que Dios fue que creó, tomó polvo de la tierra y lo amasó y le insufló vida. Entonces, aquí el mismo curso nos lo está diciendo, eso no es cierto. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible. Entonces, es imposible que Dios haya creado algo que se pudiera destruir. Dios creó a su Hijo y Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué es el Hijo de Dios? Es precisamente una extensión del Espíritu de Dios. Dios es indestructible, por lo tanto, tuvo que haber creado algo semejante a él, y semejante no en el sentido de que como que se parece, no. Semejante en el lenguaje del curso quiere decir completamente idéntico. Dios creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, es espíritu inmortal, tiene la misma mente y es completamente santa. Por lo tanto, o sea, un cuerpo que es todo lo contrario. Pues no, simplemente Dios no tiene cuerpo. Exactamente, por lo tanto. O sea, Dios no es un cuerpo. Entonces no puede formar parte del reino de Dios. Porque aquí dice, no forma parte del reino, y el reino está con mayúscula. Y explica, el cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es lo que decía yo, te identificas con el cuerpo
porque crees que eso es lo que eres y por eso le tienes cuidados. Exactamente. Por eso es a todas luces un mecanismo de separación. Obviamente, algo que es vulnerable le tienes que prodigar cuidados, ¿sí? Tienes que cuidar que no se pase de peso, tienes que cuidar que esté bien de la presión, que esté bien del corazón, que estén funcionando bien los órganos. Una de las leyes de este mundo es que es la vejez. Y la vejez es el detrimento de todas las funciones corporales progresivamente. Y precisamente como nos hemos identificado con un cuerpo, pues eso es lo que sucede cuando no hemos derribado la creencia de que somos un cuerpo. Cuando llegamos a cierta edad, necesariamente se ha creado unas leyes en las que el cuerpo empieza a fallar. Si tú no has aceptado la verdad en tu mente, esto necesariamente va a suceder y seguirás sujeto a las leyes de la entropía, que todo tiene que, de donde lo que sube, tiene que bajar. Entonces, pero precisamente el Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. ¿Y qué vas a aprender? Vas a aprender la verdad. O sea, tienes que deshacer tus creencias. Por eso dice, hay unos pensamientos, hay un pensamiento oriental que dice que primero tienes que vaciar tu taza para poder llenarla. Obviamente que es un koan. ¿Qué quiere decir eso? Koan quiere decir es un pensamiento confuso en el que tienes que sentarte un rato a analizarlo. Pero nosotros aquí en los koans son muy buenos, pero finalmente también vemos que son como juegos del ego, porque nosotros no necesitamos acertijos que nos confundan. Esos koans que son del Oriente son muy buenos, mas sin embargo, lo que hacen es confundir. Y aquí el curso de milagros nos lo dice de una manera muy clara. Necesitas deshacerte de tu sistema de pensamiento en el que crees que existe la separación, la enfermedad, la carencia, la pérdida, el dolor, el miedo y la muerte, por uno que es completamente benévolo. Porque todo lo anterior que dije implica una pérdida de poder, una pérdida de la creencia, del hecho de que somos inmortales y de que somos completamente santos. Creer en el dolor, el miedo, la desesperanza, la pérdida y la carencia es nuestra pérdida de poder. Por eso el Espíritu Santo dice, tienes que deshacerte de ese pensamiento a través, o sea, yo te ayudo, dice el Espíritu Santo, para que recuperes tu verdadera identidad, que es vida eterna, dicha, absoluta, paz infinita, amor eterno e inmortalidad. Por eso el ego reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento, el ego lo utiliza como un razonamiento a favor de la separación y el Espíritu Santo lo convierte en una demostración contra la separación. No es de que esté peleando contra el ego, sino que simplemente muestra la verdad. Pues, perdón, pero es lo que estábamos diciendo ayer, que el ego y el espíritu no están en pelea. El espíritu simplemente lo mismo que está tomando el ego, te lo muestra de otra manera. No lo está tachando, esto está mal y esto no lo digas o esto no lo veas. Simplemente eso mismo lo está utilizando. Y aquí dice, se utiliza ahora para que veas la verdad, ¿no? Exactamente. Para que eso mismo veas que está en contra de lo que es la verdad. Sí, de hecho, acabamos de pasar la primera lección que vimos desde la 350, dice, mi hermano impecable es mi guía a la paz. Mi hermano pecador es mi guía al dolor. O sea, aquí estamos viendo los dos sistemas de pensamiento que estamos en este momento estamos escuchando. Mi hermano impecable es mi guía a la paz. ¿Por qué? Porque estás escuchando al Espíritu Santo. Pero este mismo hermano, si yo sigo escuchando al ego, entonces mi hermano pecador es mi guía al dolor. Esto
Esto es precisamente la diferencia en los sistemas de pensamiento. Y te dice, ¿cuál es el que quieres ver? O sea, si ves que tu hermano pecador es pecador, necesariamente vas hacia el dolor. Definitivamente, no hay vuelta de hoja. ¿Eso es lo que quieres? Y nosotros nos damos cuenta, pues no, eso no es lo que queremos es la felicidad. Ah, pues entonces aprende a ver a tu hermano como impecable, como santo, como inocente, puro tal como Dios lo creó. Entonces, precisamente, esos son, exponiendo un ejemplo de lo que el Espíritu Santo reinterpreta que hizo el Hijo. Por eso también dice aquí que si la mente puede curar al cuerpo, y esto es evidente, porque en el momento que te das cuenta que lo que pasa afuera de ti, tu cuerpo es algo que es fuera de tu mente. O sea, desde el cuerpo ya estamos hablando de que es algo externo. Y la mente lo puede curar. Pero como el cuerpo no puede curar a la mente, entonces aquí encontramos que la mente sobrepuja sobre el cuerpo porque tiene que ser más fuerte que el cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo no tiene conciencia, el cuerpo no tiene, por sí mismo, no puede tomar decisiones, el cuerpo por sí mismo no puede pensar, no es una mente, y por eso el cuerpo no es a lo que le tienes que tener, ¿cómo diré?, atención. Es a tu mente a la que tienes que liberar de los pensamientos distorsionados que producen las enfermedades en tu cuerpo. Por eso, toda enfermedad en el cuerpo, toda circunstancia externa que parezca que te está atacando, tiene que ser un trabajo mental para deshacer las creencias que han originado estos efectos, porque los efectos siempre es todo lo que sucede: carencia económica, carencia de salud, carencia de relaciones afectivas. Todo esto no es más que un efecto de un pensamiento distorsionado. Por eso, todo milagro es necesario para poder deshacer estos pensamientos. Por eso el milagro es una demostración del poder de la mente recta. ¿Algo que quieras comentar? No, pues ya lo dijiste. Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces vámonos a introducir la lección de hoy, ya sabemos que en esta última etapa llegaremos a entender que con solo invocar a Dios, toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitaremos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. El último tema que estamos analizando es precisamente ¿qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues mi pureza reside en la suya propia. Las necesidades de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos, y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú eres también. La verdad de lo que somos es algo de lo que se puede hablar o decir con palabras, no es algo de lo que se puede hablar. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación, aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto, y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar
en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros, los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente. Nuestras, las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo. Y desde la unión que hemos alcanzado, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Y dice muy claro, le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Precisamente que no hay ninguna razón para sentirse, para sufrir, ¿sí? Pero ¿cómo le traemos esas buenas nuevas? Pues precisamente como dice antes, predicando con el ejemplo. Sin palabras, dice, ¿no? Algo así. Dice, ¿no? Sí, porque dice, esto se puede enseñar con palabras o sin ellas, con actos o sin ellos. O sea, implica ambas cosas. O sea, que finalmente es una confianza que hemos adquirido en la mente, porque nuestra mente entonces se ha liberado. Por eso dice que somos los portadores de la salvación, porque la hemos aplicado en nosotros mismos, porque la hemos aprendido, porque hemos restaurado la paz y la verdad de nuestra mente. Por eso, la única manera de hacer esto es predicando con el ejemplo, porque ya lo aprendiste. Sí. O sea, no hay de otra. Entonces. Pero bueno, aquí está también la respuesta a lo que está diciendo en el texto que acabamos de leer de lo que es el cuerpo, ¿no? O sea, ahora es un recurso de aprendizaje. Sí. Entonces, se reinterpretó la función del cuerpo que teníamos con el ego y ahora pues hemos puesto la visión de Cristo en nuestros ojos físicos y la voz de Dios en nuestros oídos físicos para poder escuchar esto. Y ahora podemos usar palabras también para poder, o sea, nuestra voz para poder comunicar la voz de Dios también, ¿no? Entonces se le dio ya un nuevo propósito al cuerpo, ¿sí? Porque si no se vería como contradicción, porque estamos diciendo que el cuerpo no existe y que el cuerpo no es nada, pero también ahí en la lectura nos decía que como todo lo que ha hecho el Espíritu Santo es reinterpretar, y entonces se le da una nueva reinterpretación o una nueva función al cuerpo, y que ahora es el recurso de aprendizaje, ¿no? Efectivamente. Y ahorita me acuerdo que yo hacía un juego cuando era adolescente, que en las caricaturas siempre toda caricatura aparece, pues, los diálogos, ¿no? Y entonces lo que hacíamos es que poníamos con resistor un círculo dentro del diálogo que estaba impreso y escribíamos sobre ese papelito un nuevo diálogo completamente distinto al que venía originalmente. Y era me acuerdo que era un juego en el que se decían cosas completamente absurdas, pero que producían risa, ¿no? Pues precisamente, es una cosa similar. El cuerpo fue fabricado para la separación, como lo acabamos de leer en el libro de texto. Pero el Espíritu Santo lo único que está haciendo es reinterpretarlo, o sea, está cambiándole el propósito, o sea que de alguna manera, no de alguna manera, más bien, el cuerpo que fue fabricado para la separación, ahora, contrario a lo que el ego quería, se ha convertido en un promotor de la unidad, de la unión.
Entonces, aquí es donde el ego el Espíritu Santo le dio la vuelta a la tortilla al ego y el ego no lo puede evitar. Así que vámonos con la lección 355. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Qué tenemos que estar aguardando, verdad? Adelante. ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que tú me prometiste? Pues tú mantendrás tu palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No es necesario que espere ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser él mismo y reconocerte como su padre y creador, así como su amor. ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que tú me prometiste? Y aquí dice que nuestro Padre mantendrá su palabra que nos lo dio cuando nos autoexiliamos. O sea, la palabra que nuestro Padre nos dio es que tú eres mi Hijo santo y puro como yo mismo. Esa es la palabra. Inclusive es un juicio. Nadie puede cambiar ese juicio. Dios ha establecido la inocencia de su Hijo porque Dios, al ser santo y puro, su Hijo es exactamente igual que Él. Entonces, ese es nuestro tesoro. Ese es el único que tenemos que extender nuestra mano para encontrarlo. De hecho, ya lo estamos, como dice la lección, ya lo estamos palpando. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de la demencia de nuestro sistema de pensamiento que proviene de la separación. O sea, ¿por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué ¿Para qué me tengo que enfermar? ¿Para qué me tengo que envejecer? ¿Para qué tengo que padecer pérdidas? ¿Para qué tengo que experimentar carencias? Para seguir en el infierno. O sea, digo, no tiene caso. O sea, la respuesta es demente. ¿Qué hago yo aquí si no pertenezco a este mundo? Si mi hogar está en el cielo. Entonces, por eso, bueno, ¿qué hago aquí? Somos los hijos pródigos, que ya nos dimos cuenta que no tenemos que estar viviendo este mundo de, tal como aparece en la Biblia, que, bueno, dice que se volvió el hijo de ese rey, se volvió un puerquero, cuidando puercos y no podía ni siquiera alimentarse de lo que le daban a los puercos. ¿Qué hago aquí si soy hijo de mi padre, si soy un príncipe, si soy el heredero de su reino? ¿Qué hago aquí en este mundo lleno de miserias y de problemas y de conflictos? Así que la única manera de regresar a donde pertenezco es precisamente a través de la paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte que la palabra de Dios es ilimitada. Pues más bien aceptar la verdad primero. Eso es lo que tienes que hacer, aceptar la verdad que nos ha estado diciendo, y lo decía en estas lecciones como conclusión, porque ya aprendimos a dejar de juzgar, a ver todas esas cosas, pero estas conclusiones son la reafirmación y decir, bueno, ya entendiste, ¿no? ¿Para qué quieres esperar más tiempo? ¿Para qué quieres estar en este mundo de ilusión, ¿no? Exactamente. Pues entonces pongámonos en marcha porque es el momento de compartir paz, dicha y milagros. Vamos a despedir la transmisión del día de hoy haciendo un resumen de los encabezados de las lecciones a partir de la 351 que dicen así. Mi hermano impecable es mi guía a la paz, mi hermano pecador es mi guía al dolor, y el que elija ver será el que contemplaré. Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo, y del amor, la paz de Dios. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él
pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él, tal como Él reside en mí. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta Hasta mañana. mañana, santos hijos de Dios.